Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema las tres principales pruebas en el juicio de prescripción, usucapión también llamado en materia agraria. Este tema es muy útil para los dueños o los titulares de parcelas, incluyendo también los posesionarios, y así como para abogados, desde pasantes, licenciados y maestros en derecho que tienen interés en la materia agraria. Y los gestores, quienes se encargan de hacer trámites en las delegaciones del RAN, este video les puede ser muy útil. Te comparto el WhatsApp, el teléfono 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero si acaso tienes alguna consulta respecto a este tema. Cotizar la asesoría que se te puede brindar no tiene ningún costo y ningún compromiso. Vayamos al tema. Las tres principales pruebas para demandar la prescripción o el usucapión en materia agraria. El artículo 48 de la ley agraria le hace justicia a Emiliano Zapata con lo de que la tierra es de quien la trabaja. Aunque no sea el dueño, aunque no sea el titular, ya le toca quedarse o hacer la suya legalmente la parcela, sea en un ejido o en una comunidad, por tener, en su caso, 5 años de buena fe, es decir, con algún documento que tenga como finalidad ceder la titularidad de la parcela, como puede ser un contrato. O en su caso, tener la parcela por 10 años o más de 10 años de mala fe, en casos extremos, aunque no tenga documentos. En pocas palabras, lo de la prescripción o el usucapión significa adquirir la tierra, la titularidad de la tierra que vienes poseyendo. A eso se le llama prescripción o usucapión. Quedarte con la tierra porque no te sacaron en esos 5 años, en esos 10 años. Nadie te vino a demandar que entregaras esa tierra. Dentro del juicio, que es competencia del Tribunal Agrario exclusivamente, existen tres pruebas principales que no pueden faltar. La primera de ellas es el documento para acreditar que en efecto se trata de una parcela, que está delimitada, destinada y asignada como parcela. Ya eso es parte de la identidad de la parcela, porque además tienes que acreditar cuál es su superficie exacta, en hectáreas, por cierto, hasta con fracción de hectáreas. ¿Quiénes son sus colindantes, sus vecinos colindantes alrededor, sus límites, pues? Y el famoso cuadro de construcción, que normalmente elabora un ingeniero, un topógrafo, un arquitecto, pero con los lineamientos de la delegación del Registro Agrario Nacional. Y para aportar esta clase de documentos, puede tratarse de un certificado parcelario, ya sea en original, en copia certificada por notario, o copia simple y que te lo confirme la delegación del RAN en una vía de informe. O el contrato, de si fue una enajenación onerosa, si fue una cesión gratuita, y describieron ahí la parcela, pues también te puede servir como una referencia respecto a acreditar la identidad de la parcela. O bien el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierra, que la más conocida fue la de Procede, del programa de certificación de derechos ejidales y comunales. Esos son algunos de los ejemplos, los documentos que puedes utilizar para acreditar que efectivamente esa superficie se trata de una parcela, porque es un requisito indispensable. Segunda prueba, acreditar el justo título. Es decir, que estás poseyendo esa parcela como si fueras el dueño, como si fueras el titular. Y de qué manera adquiriste esa posesión, bajo qué título, bajo qué documento. Ojo, cuando se trata de prescripción adquisitiva por 5 años, a fuerzas, obligatoriamente, por ley, tienes que exhibir un documento, que por lo general puede ser un contrato de enajenación o un contrato de cesión gratuita, que equivale a una especie de donación en materia agraria. Y cuando se trata de la prescripción de los 10 años de mala fe,
ahí están divididos los criterios tanto del colegiado y de los tribunales agrarios. Algunos sostienen que no hace falta el documento, tratándose de prescripción de 10 años por mala fe. Y algunos colegiados sostienen que basta con la declaración de los testigos para que los testigos declaren, aclaren, confirmen cuál fue el motivo por el cual empezaste a poseer esa parcela. Eso es sumamente importante, acreditar eso. Porque a partir de ahí, también, de que acreditas el motivo, el acto cierto, a partir de ahí se empiezan a contabilizar los 5 años o en su caso los 10 años para que reúnes ese requisito indispensable del artículo 48 de la ley agraria. Y después, insisto, en concepto de titular, es decir, como si fueras el dueño de la tierra, ha dicho por ahí en algunas tesis los colegiados. Y la tercera prueba, que es una de las más importantes, es la testimonial. Porque vas a acreditar la posesión. Y no es cualquier clase de posesión, es una posesión calificada, ha dicho la Corte, porque debe de reunir ciertos requisitos indispensables. Entre ellos está que pues demuestres que es pacífica la posesión que estás ejerciendo durante esos 10 años, aunque la hayas adquirido de mala fe, la posesión, que es continua, por ahí hay algunos criterios que sostienen, y cuando se interrumpe, si el posesionario se fue 6 meses, se entiende que se interrumpió la posesión. Algunas tesis aisladas sostienen que es 1 año. Si la abandonó 1 año y después regresó, se entiende que ahí interrumpió, por ejemplo. Y debe ser pública. Por ahí unos criterios de la tesis dice pública a tal punto que el dueño de la parcela esté enterado de que el posesionario ahí continúa ejerciendo posesión sobre la parcela. Otros dicen no, con que se entere todo el pueblo, con eso es suficiente que es pública. Otros más extremos dicen no, con que se enteren los vecinos ahí del polígono, de la zona donde está la parcela, con eso es suficiente. Entonces es un tema debatible. Pero que debes de acreditar que es pública, de eso no te salvas. Y ya sea que sea de buena fe o de mala fe. Y muy importante, con los testigos vas a demostrar qué actos de posesión se vienen ejerciendo, que si lo dedicas a la agricultura, a la ganadería, etc. Y ya sea que la posesión la estás ejerciendo de manera personal y directa, o de manera indirecta a través de tus empleados, tus trabajadores, tus jornaleros, etc. O tu capataz, pues. Otras preguntas interesantes sobre el tema de las testimoniales es, por ejemplo, que si el testigo tiene que ser a fuerzas ejidatario del ejido donde está la parcela o comunero de la comunidad donde está la parcela. La respuesta es no, no necesariamente, pero se recomienda que sí. Que si pueden ser testigos los vecinos colindantes de la parcela, la respuesta es no, porque los colindantes también por ley tienen que estar citados. Ahí también se dividen los criterios. Algunos colegiados sostienen que los colindantes se les debe citar como una especie de demandados o codemandados. Otros dicen que no, nada más como terceros interesados, porque ellos no tienen interés en el juicio. Otros que nada más son citados por si acaso tienen algo que decir, que no son ni terceros interesados, ni codemandados, ni demandados. Yo sostengo lo último, que nada más se les debe citar por si acaso tienen algún problema, algún conflicto con el tema de que si están los cercos, el corral, los límites correctos, le están agarrando parte de su parcela, etcétera, pues, para esos efectos, porque el vecino en sí no tiene ningún interés, es decir, esa parcela es mía, al menos que digas, sabes que sí la compré, aquí está el comprobante, aquí está el contrato, nomás que la tiene ocupado él y voy a aprovechar el juicio para demandar que me la reconozcan a mí. En excepciones como esas sí podría tener interés el vecino. ¿Pueden ser testigos los familiares, los parientes de quien promueve el juicio? La respuesta es sí. En materia agraria no se restringe por ese lado de que son el hijo, la esposa, el sobrino, a quien lleven de testigo, no hay ningún problema. Y como de hecho son problemas que generalmente es en núcleo de familias o en un pueblo donde todos se conocen, pues qué mejor que la familia que le constan los hechos. Pero por ahí, por algunas cuestionan pues los abogados civilistas de que, oye, pero pues es que tiene interés, porque obviamente va a declarar a favor de su esposo, a favor de su papá, pero pues eso ya es la estrategia que cada abogado pueda implementar. Y los trabajadores que les consta que su patrón viene haciéndose cargo de la parcela, ¿pueden ser testigos? La respuesta es sí.
¿Cuántos testigos deben de ser? Si 4, si 3, si 2, o 2 por cada hecho. La respuesta es 2 mínimo. De hecho, ese es el número ideal. 2 testigos. Espero que le conste todo lo que acabo de explicar. Y al testigo lo debo de comprometerme a llevarlo, o debo pedir al tribunal que lo cite. Debo proporcionar el nombre, o nomás hacer el compromiso de llevar 2 testigos. Y si de última hora el testigo citado, el testigo que me comprometí a llevar, no quiere ir, se enfermó, tuvo miedo, etcétera, ¿qué hago? Pues se vale sustituir el testigo. Por estrategia legal, sugiero que se comprometan a llevar 2 testigos sin dar los nombres. En materia legal no hace falta dar los nombres de los testigos. Así que si tenías planeado llevar a Juan y a María y de última hora no quisieron, no pudieron ir, o les surgió otro compromiso, puedes llevar a Pedro y Enrique. Sin ningún problema los puedes sustituir. Eso sí, que les conste los hechos y que van preparados para que declaren. Porque un testigo llevado a la fuerza, citado, puede declarar hasta en tu perjuicio. Te puede resultar contraproducente y además tienes la obligación de pagarle los gastos. Así las cosas, a manera de conclusión, cuando te falte una de esas 3 pruebas, ni promuevas el juicio. Porque tienes pocas posibilidades de ganarlo. Y claro que existen más pruebas. Son muchas más pruebas que pueden ser importantes, que pueden ser necesarias, ya dependiendo de cada caso, de cada expediente. Y precisamente por temas como esto, que no lo vas a encontrar ni en la ley agraria, en la poca referencia que hace de las pruebas, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que aplica de manera supletoria, pero no en su totalidad respecto a la prescripción, porque tiene sus propias reglas. Vas a encontrarlo quizás en algunas tesis aisladas, quizás en algunas jurisprudencias o principios del derecho que aplican especialmente a la materia agraria. De hecho, precisamente por eso grabé por ahí algunos cursos. Está próximo a venir un curso en vivo respecto a cómo redactar, cómo hacer desde cero una demanda, ya sea una demanda inicial o principal, o en su caso una contestación con una reconvención, donde haces valer la prescripción adquisitiva, o también llamada prescripción positiva, o también llamada usucapio. Hasta en eso andamos enredados a ponerle tantos nombres a esta acción legal. Si te interesa recibir información de ese curso, ya sea que lo vayas a tomar en vivo o grabado, pero actualizado desde luego, llama o manda un mensaje al teléfono de siempre, al 66 91 13 70 43. Dalo por hecho que lo que le vayas a invertir es simbólico en comparación con lo que se gana respecto a los honorarios para hacerte cargo de un juicio de esta naturaleza. Y además, pues lo aprendido, a mí me costó más de 15 años, imagínate, te lo voy a compartir. Más que un curso, siempre digo, es una plática, donde te explico lo que aprendí, los tips, los errores que también cometí y por qué no los aciertos. Ahí queda ya agotado el tema, gratuitamente, haciendo ese compromiso, y ahí queda también extendida la invitación, queda abierta la línea de ese teléfono, el 66 91 13 70 43. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.